Minutos, ya estamos listos con el analista económico, el economista Félix Pilay. Le damos la bienvenida a un experto en economía, un experto en política, un gran analista, hijo del Cantón 24 de Mayo, orgullosamente, así como hay otros hijos del 24 de Mayo que se prepararon, se superaron, se convirtieron en un gran ejemplo de la educación, de la política y de la economía. Un gusto saludarle a mi querido coterráneo, compatriota ecuatoriano, el economista Félix Pilay. Buenos días, economista. Buenos días, estimado Alberto Arias. Es un gusto para mí nuevamente estar en este medio de comunicación para poder informar lo que pasa a nivel nacional, tanto en economía, en la política, mi estimado Alberto. Saludos para 24 de mayo, Manabí, Ecuador y el mundo que ve la señal de Todo Noticia Manabí y hoy con ustedes. Nacional prácticamente le negó del alza y la propuesta de ley que envió a la Asamblea Nacional por parte del presidente constitucional de los ecuatorianos, el señor Magíster Daniel Noboa Asín. Pero él insiste en el alza del IVA. ¿Cuál es su análisis? Adelante, mi estimado economista. Bueno, es importante tener en cuenta que lo que sucedió ayer un poco ya se veía venir. Hay toda la tramoya de que los grupos representados, los grupos políticos representados en la Asamblea Nacional, se oponían al incremento del IVA. Y bueno, al final, cuando se decidió por negar el IVA del 12 al 15%, fueron 83 los asambleístas quienes se opusieron. En tal sentido, una vez que transcurría la sesión de la Asamblea, vinieron la propuesta de la señora Centeno, de las cuales, de todas las propuestas, se negó la primera que ella presentó, que era la de elevar el IVA al 13% y los dos puntos restantes, es decir, 14 y 15, sean de manera temporal y el 13% que sea de manera permanente. Eso fue negado también por la Asamblea. Luego vinieron otras propuestas del asambleísta y las que fueron aprobadas. Pero 3 horas después, el presidente Daniel Noboa vetó lo que había aprobado la Asamblea. De todo esto que aprobó, él veta la mayoría y se queda con el impuesto del 5% a las compras de materiales de construcción y también plantea eh, que, que la Asamblea le apruebe el incremento del IVA al 13% y le deje a discrecionalidad de él y del Ministerio de Finanzas para que en el futuro se eleve al 15%. De tal manera que como están las cosas, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Una vez que el presidente, el día de ayer, 3 horas después de que la Asamblea negara su proyecto, pero no lo archivara, eso le dio pauta al presidente para que pueda hacer el veto parcial a la ley. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica que una vez que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de lo Económico, recibe la objeción por parte del presidente, tiene 30 días para su análisis. Pero, ¿qué va a suceder? Resulta que aquí tiene dos opciones el presidente de la República y tanto como la Asamblea Nacional. La opción es que para que la Asamblea tiene que vetar lo que ha propuesto el presidente o allanarse, lo que implicaría que para poder vetar tendría que tener 92 votos. Como no hay los 92 votos, eso es clarísimo, al no haber los 92 votos, la Asamblea tendría que allanarse. ¿Y qué implica esto? Implica que lo que ha presentado el presidente de la República de la elevación del IVA al 13% y que el 14 y el 15 quede a discrecionalidad del presidente de la República y del Ministerio de Finanzas, esto será un hecho.
de tal manera que los ecuatorianos, ese 50% que se oponía a la elevación del IVA, deberá preocuparse porque efectivamente el IVA va a subir. ¿Por qué razón? Porque una vez que a la Asamblea, al no tener los votos suficientes, tendrá que allanarse. Eso implica que tienen que aceptar la propuesta que está haciendo el presidente de la República. Se sube al 13%. Y el planteamiento del presidente es claro, que no debe ser el IVA, no debe ser menos del 13% ni más del 15%. Es decir, el IVA sube de 12 al 15%. Ahora, esto es cuestión de tiempo. Inicialmente comenzaríamos con el 13%, pero el presidente de la República ha dicho que luego, de acuerdo a cómo van las finanzas públicas, por un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, y también cómo va la balanza de pago del país, se podría nuevamente, poner en ejercicio el punto 14 y 15 del IVA. Pero todos sabemos que la economía del país no está buena, la salud de la economía está muy decaída en los actuales momentos y además porque la balanza de pagos, como sabemos los ecuatorianos, la balanza de pago, el comportamiento de la balanza de pago puede ser de dos maneras. Puede tener superávit o puede tener déficit. ¿Cuándo tiene superávit? Cuando la producción del país se exporta en mayor cantidad. En ese momento nosotros tenemos un superávit en la balanza de pagos, pero como todos sabemos, y con el incremento del 13% del IVA, va a caer la producción en el Ecuador, no habrá exportaciones y al no haber exportaciones, tenemos que traer productos de afuera al país, es decir, va a haber mayor importaciones. Al haber mayor importaciones, va a tener un déficit la balanza de pago y por lo tanto habrá todo el mecanismo que requiere el presidente para en cualquier momento decidir que el IVA sube al 15%. Esa es la situación actual del país. Lamentablemente así es. Nosotros lo hemos dicho claramente y sin pelo en la lengua, lo hemos dicho, que todo esto estaba preparado por la bancada social cristiano, por la bancada de la Revolución Ciudadana para llevarnos a este escenario y luego sacar el cuerpo y decir nosotros no aprobamos. Pero en realidad todo está planificado, mi estimado Alberto. Muy pronto lo tenemos acá en estudio para hablar de profundidad de otros temas. ¿Qué le parece, mi estimado economista? Estimado Alberto, no le escuché parte. Gracias por participar. En cualquier momento lo vamos a tener acá en estudio para de esta manera hablar de otros temas a nivel de la provincia de Manabí, de la historia de Manabí, sabiendo que hay que seguir informando. ¿Qué le parece, mi estimado economista? No te escucho, o sea, es Hay un muy problema. intermitente. A ver, a ver. Ahí me escucha. Hola. Es demasiado intermitente, no te escucho nada, hermano. Yo sí le escucho en perfectas condiciones acá. Le escucho en perfectas condiciones. Algo pasa. Gracias, mi estimado economista. Muy amable. Muy amable. Bueno, te agradezco mucho y siempre a las órdenes, estimado Alberto. Gracias. Queremos agradecer la presencia de un análisis político sobre lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional, en el primer organismo del Estado ecuatoriano. Ahí estuvo analizando nuestro querido compañero coterráneo del Cantón 24 de Mayo, el economista Félix Pilay, un gran caballero, analista de la economía de este país, de la cuestión política y también de la educación. Hay que hablar temas importantes. Hablaremos también, el próximo vamos a invitar para hablar sobre que 24 de mayo, el 15 de febrero cumplimos 79 años de independencia política y administrativa.